Hoy os traemos uno de los principales conflictos armados de la antigüedad. Preparad vuestros quinquerremes, vuestros caballos y vuestros elefantes, porque hoy vamos a hablaros de las batallas que se vivieron en el Mediterráneo entre los dos gigantes de la época, Roma y Cartago. Hoy en Memorias de Pez tocan las guerras púnicas. Para ello vamos a viajar al siglo III a.C., momento histórico en el que la antigua Roma consiguió expandirse incluso más allá de la península itálica. En concreto, los romanos llevaron sus colonias a un territorio conocido como la Magna Grecia, que se encontraba en lo que hoy es el sur de Italia y la isla de Sicilia. Y es aquí, en Sicilia, que está medio camino entre lo que entonces era Cartago al norte de África y la península itálica, donde empieza todo el lío. Comencemos por la Primera Guerra Púnica. A principios de siglo, en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, gobernaba un tirano llamado Hierón II. Por otra parte, un grupo de piratas conocidos como los mamertinos habían tomado a traición el pueblo de Mesina, que también estaba en la isla de Sicilia. Esta situación no le gustaba nada a los gobernantes de Siracusa, así que optaron por pedir el comodín de la llamada a sus vecinos cartagineses. Los cartagineses enviaron una flota y pronto los mamertinos se encontraron viviendo con una nueva presencia cartaginesa. No obstante, los mamertinos hicieron lo mismo que ellos y llamaron a los romanos. Así, en el año 264 a.C. empezaría la Primera Guerra Púnica, en la que Roma se iniciaría ocupando Mesina. Con la llegada de los romanos, los cartagineses se retiraron y dejaron Siracusa a su suerte, la cual se vio obligada a rendirse ante la presencia romana y además a convertirse en su aliada. Además, los romanos sitiaron la principal base de Cartago en Sicilia, Agrigento, y también atacaron las posesiones cartaginesas en la zona occidental de Sicilia. No obstante, los asedios que los romanos empezaban nunca terminaban, debido a que las fortalezas cartaginesas permanecían sólidas y la entrada de los suministros nunca cesaba gracias a las comunicaciones marítimas. De esta forma quedó claro para los romanos que si querían expulsar a los cartagineses, tendrían que llevar la ofensiva al mar, el lugar donde los cartagineses eran más fuertes. A partir de ahora empezaría la fase naval del conflicto, que se dio siempre en los alrededores de la isla de Sicilia. La cosa empezó regular para los romanos, a pesar de que una flota de 120 barcos, bajo el mando del cónsul Cayo Duilio, obtuvo en el año 260 a.C. una victoria en la batalla de Milas. Roma no fue capaz de adiestrar buenos marinos en tan poco tiempo y sufrió varias derrotas, a menudo provocadas por naufragios e inexperiencia. No obstante, esto cambiaría en la batalla de Cnomo, en la cual los romanos, liderados por el cónsul Marco Atilio Régulo, infligieron una derrota a la flota cartaginesa. Las fuerzas de Régulo llegaron a pisar territorio africano y capturaron la ciudad de Aspis, convirtiéndola en la primera base romana en el África cartaginés. No obstante, un mercenario espartano contratado por los cartagineses arrasó a los legionarios romanos con jinetes y elefantes y terminó por capturar a Régulo. Poco más pudo hacer Roma en su asalto africano después de este desastre. Más adelante los cartagineses lograron recuperar su bastión de Agrigentum, pero viendo que no podían mantenerla, la quemaron y la abandonaron. Por su parte, los romanos, cada vez más confiados en su flota, consiguieron conquistar la ciudad de Palermo en el año 254 a.C., y la confianza a veces te puede jugar malas pasadas. Resulta que en el 249, tras un golpe de timón, nunca mejor dicho, los cartagineses verían la victoria muy próxima después de mandar a paseo a prácticamente toda la flota romana y ganar a sus enemigos en la batalla de Drépano y posteriormente en la de Fintias. Parece que un grandioso general cartaginés llamado Amílcar Barca había sido enviado a batallar a Sicilia. Tras varios años de estancamiento, después de que Cartago le diera la vuelta a la tortilla, los romanos lograron reconstruir otra vez su flota y bloquear marítimamente las guarniciones de sus enemigos. Los cartagineses enviaron también a su flota a la guerra para enfrentarse a los romanos en la última batalla de la Primera Guerra Púnica, la Batalla de las Segadas, en el 241 a.C. La victoria fue para los romanos y los cartagineses tuvieron que aceptar la renuncia total de la isla de Sicilia. Pero, como bien sabéis, todavía quedaba mucha más batalla. Y es que las indemnizaciones que Cartago tuvo que pagar a Roma tras la guerra no gustaron al pueblo de Amílcar y llevó a los cartagineses a buscar nuevas tierras fértiles para su expansión en la península ibérica y poder pagar así a los romanos. El caso es que les fue bastante bien y el florecimiento que vivieron gracias a las nuevas tierras conquistadas les sirvió para volver a estar en posición de enfrentarse a sus eternos rivales. Preocupados por la situación, los romanos sabían que los cartagineses no podían expandirse hacia el norte sin que la situación peligrase para ellos. Si los púnicos se extendían al norte,
podrían incluso aliarse con las tribus galas del norte, y los romanos no podían asumir ese riesgo. El casus belli de la Segunda Guerra Púnica fue que Roma puso por primera vez un pie en la península al aliarse con la ciudad de Sagunto en el Levante, desafiando así a Cartago. Esto violaba los acuerdos pactados entre las dos potencias para no tocarse un pelo, y el hijo de Amílcar, Aníbal Barca, no estaba dispuesto a humillarse a las exigencias de los romanos. De esta forma, Aníbal, cuyo padre ya estaba muerto, pondría sitio a la ciudad de Sagunto y los romanos dejarían caer a su aliado en el año 218 a.C. para después declarar la guerra a Cartago. Las cosas habían cambiado mucho desde la Primera Guerra Púnica y Roma era mucho más fuerte en el mar que Cartago. De esta forma, los romanos enviaron su flota en dos frentes. En Masilia, al norte, Publio Cornelión Escipión desembarcaría con 2 legiones para enfrentarse a Aníbal en territorio íbero. Sempronio Longo viajaría por su parte a Sicilia para preparar el desembarco en África. Por otro lado, los cartagineses no iban a dejar la ofensiva en manos del enemigo y Aníbal se decidió por jugar en casa del rival. Sin ningún tipo de flota, Aníbal se lanzó a una de las acciones militares más audaces y brillantes de toda la historia militar: cruzar el Ebro, los Pirineos y los Alpes. Los romanos, además, tenían su frente norte ya tocado. Los galos se habían sublevado en el valle del Po y la legión, que se dedicaba a salvaguardar la frontera norte, había sido destruida. Esto hizo que una de las 2 legiones que comandaba Escipión hacia la península tuviera que dividirse y marchar hacia el territorio italiano de nuevo. Imaginaos la cara que se le quedó a Escipión al llegar a Masilia y conocer que su enemigo había escapado y ya había cruzado los Pirineos. Es bastante probable que esto que hizo Aníbal sea una de las anécdotas más infladas y exageradas de la historia, pero bien es cierto que es muy épico imaginarlo cruzando los Alpes con varias docenas de elefantes. Pero Escipión todavía tenía mucha campaña por delante y una estrategia que replantearse. Así, le deja el mando de su ejército a su hermano para entrar en Iberia, mientras que él se decide a cruzar el Valle del Po. Además, desde el Senado deciden posponer la invasión a África para redistribuir las legiones de Sempronio hacia el Po también. En Tesino, Escipión se enfrenta por primera vez a Aníbal, en una batalla pequeña pero simbólica en la que los cartagineses ganan y Escipión es malherido. Más tarde, Aníbal gana otra batalla campal en Trebia, esta vez contra las legiones conjuntas de Sempronio y Escipión. Tras estos episodios humillantes para los romanos, el apoyo galo se va en favor de Aníbal y Escipión es enviado a Hispania de nuevo para hostigar al enemigo en su propio territorio. Pero Aníbal no se detiene y cruza también los montes Apeninos, valiéndose de una estrategia brillante para separar a los ejércitos de los 2 cónsules, Flamino y Servilio, que se habían ubicado cada uno en el lado occidental y oriental de los Apeninos respectivamente. Así Aníbal hace pasar a los romanos por un pasillo entre montañas cerca del lago Trasimeno y consigue diezmar a las legiones de Flamingo mientras apresa a los romanos supervivientes y los envía a sus hogares, presentándose más como un libertador que como un nuevo caudillo de Roma. Tras esto, cunde el pánico en Roma y Fabio Máximo es nombrado como dictador para concentrar el poder en un solo hombre. No obstante, la estrategia de Aníbal no era avanzar directamente sobre Roma, sino destruir su red de apoyo y alianzas. Tristemente para él, las ciudades italianas permanecieron fieles a Roma, y la estrategia romana cambió para convertirse en una defensa constante y vigilante, mientras los cartagineses se desplazaban a su antojo, saqueando la península itálica. Poco a poco los romanos empiezan a creer que son capaces de enjaular a Aníbal, como si fuera una avispa a la que le han ido dejando comerse su comida, pero saben que en algún momento se va a parar. Así, envían un contingente para cerrar el paso de montaña que debería cruzar Aníbal para salir de la Campania. Otra vez los romanos son humillados por Aníbal, que utiliza un montón de bueyes con antorchas atadas a los cuernos para hacer creer a los romanos que estaba huyendo por un sitio para salir por el lado contrario. Finalmente Roma se decide a una batalla campal con un contingente de tropas enorme, coordinado en 4 legiones que atacaría a Aníbal en la recién tomada fortaleza en ruinas de Canas. En una de las batallas más estudiadas de la historia, Aníbal, que cuenta con una importante inferioridad numérica, consigue realizar una maniobra envolvente neutralizando la superioridad numérica del enemigo. El resultado de la batalla fue una victoria contundente para Cartago y una de las derrotas más devastadoras en la historia de Roma. Y aunque parecía que todo el pescado estaba vendido, Aníbal no marcharía sobre Roma y Roma no se rendiría. La batalla de Canas consiguió lo que Aníbal pretendía, llevarse el favor de muchas de las ciudades itálicas, aunque muchas otras, como el Lacio, Umbría o Eturia, permanecieron fieles a Roma.
en el año 215, Aníbal consigue una salida al mar para poder reconectarse otra vez con Cartago y recibir refuerzos. Otra vez, las acciones romanas empiezan a ser defensivas y descartan enfrentarse contra Aníbal en campo abierto. Mientras tanto, Aníbal sigue cosechando éxitos y tomando ciudades como Tarento o Capua, y llega a acampar incluso a las puertas de Roma, pero al ver que los romanos ya no muerden el anzuelo y que tampoco tiene grandes aliados, termina por retirarse y tras 16 años de paseo a sus anchas por Italia, decide volver a Cartago totalmente invicto. Pero Escipión no olvidaba lo que le ocurrió en el Valle del Po, y tenía claro que la cosa no terminaba ahí. Además, aunque Escipión había derrotado al hermano de Aníbal en Hispania, Asdrúbal, este se había cobrado antes la vida del padre y del tío de Escipión. Mientras que Aníbal se retiraba de la mesa con todas las fichas en el momento oportuno, Escipión estaba preparando su venganza final. En el año 202 a.C., Escipión utilizó la misma estrategia que Aníbal y se presentó en Cartago para derrotar al líder en su propio territorio. Así empezó la batalla de Zama. Dos líderes de brillante astucia se enfrentaron en esta batalla, y aunque Aníbal intentó una estrategia similar a la que había empleado en Canas, Escipión supo prever los movimientos de su enemigo y desplegar las legiones en una forma que permitía más maniobrabilidad. Se dice que además Escipión utilizó las trompetas de sus legiones para despistar a los elefantes de Aníbal y generar el caos. Finalmente Aníbal vivió su primera derrota, una enorme derrota que llevó a la rendición de Cartago. Tras su victoria, Escipión obtuvo el sobrenombre de El Africano, mientras que Aníbal, abandonado por sus propios compatriotas, se vio obligado a refugiarse en la corte del rey de Bitinia, al este, donde se cuenta que se quitó la vida con un veneno. Más tarde, la Tercera Guerra Púnica fue llevada a cabo por Escipión Emiliano, descendiente del africano, en el año 147 a.C. Pero lo cierto es que más que una guerra fue un castigo, ya que los romanos saquearon, quemaron y arrasaron Cartago hasta los cimientos, sin encontrar apenas resistencia. La ciudad desaparecería y sus habitantes serían vendidos como esclavos. El coste en vidas de estos enfrentamientos fue altísimo, y más si lo comparamos con otras batallas de la época. Y las consecuencias fueron enormes para la historia. Roma se convertiría así en el más poderoso de los estados del Mediterráneo, un estado que además había mejorado considerablemente su ejército después de tantos años de duras campañas. No obstante, los romanos nunca olvidaron el duro golpe que supuso la campaña del legendario Aníbal. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a mis otros canales: Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía y finanzas, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de biología. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.